La iglesia gloriosa de Cristo, también podremos hablar de una iglesia triunfante. Triunfo y gloria van de la mano. En el mundo, los ejércitos de cada nación, de cada país, tienen distintivos, tienen características que los hacen famosos. Creo que todos, al menos los hombres, cuando de niños que veíamos esos soldados, esos carros imponentes, creo que a uno se le movía el corazón y quería ser un soldado, ser un bombero. Uno veía ese honor y ese respeto por esos hombres que entregaban sus vidas al servicio de la patria. Y hay ejércitos en el mundo que sí, son gloriosos. Son ejércitos de batalla, ejércitos aguerridos. Y así se conocen. Pero esto no es de ahora, porque desde antes, desde los tiempos de Cristo, Él formó también su propio ejército, porque el pueblo esperaba que su Salvador fuera un rebelde, fuese un hombre de batalla, fuese un hombre que se peleara con el César y con el que no era el César, que fuera un hombre que levantara una revolución para tumbar a un imperio romano. Eso era lo que estaba en el corazón del pueblo. Por eso esperaban a un hombre distinto a Jesús. Por eso cuando Jesús ganaba batallas en lo espiritual, para ellos eso no era tan sorprendente como ver caer la vida de muchas personas en la tierra. Pero el ejército de Cristo es mucho más glorioso que el ejército del mundo. El ejército de Cristo, su iglesia, una iglesia triunfante, es una iglesia que va hacia adelante. Son hombres y mujeres que marchan hacia adelante y que no se detienen ante nada. Que tienen poder sobre lo natural. Esa es la diferencia. Que los ejércitos naturales o los ejércitos de hombres y mujeres en el mundo solo actúan en lo natural y con sus propias fuerzas. Requieren de un arduo entrenamiento para enfrentarse a una batalla difícil. Muchos dispuestos a dar la vida en esa batalla. Pero el ejército de Jesucristo tiene unas armas que triplican de lejos el poder de las armas del mundo. Es un ejército que el Señor levantó, dice la palabra, de lo vil y menospreciado tomó Dios para avergonzar a los sabios. Tomó un recaudador de impuestos, tomó un pescador, tomó hombres que para el mundo en ese momento eran insignificantes. ¿Qué es un pescador en medio de muchos pescadores? Eso no es mucho, eso no es sorprendente. A pesar de las hazañas que se viven en alta mar, a pesar de lo difícil que es pescar, porque a la verdad es difícil, porque muchos los que hemos intentado pescar, ¿cuántos anzuelos no hemos botado? ¿Cuántas carnadas no hemos desperdiciado intentando pescar aunque sea uno solo? Y los peces se burlan de nosotros, se comen la carnada y se van. Y nosotros ahí con el hilito esperando que picara uno. Entonces, para el mundo que un hombre saliera con un barco a pescar no era una hazaña grande. Por eso el Señor Jesucristo comenzó a tomar de esos, comenzó a formar su ejército, comenzó a formar su iglesia. Ante la mirada incrédula de muchos, formó la iglesia, la primera iglesia. 11 hombres. 11 hombres, y digo 11 porque el número 12 tenía un propósito totalmente distinto. 11 hombres levantaron la primera iglesia, una iglesia de triunfos. Al principio fracasaron muchas veces, pero después entendieron cuáles eran las armas que ellos debían usar. Caminando con el Señor Jesucristo entendieron que ya su reino no era de este mundo, que ya su pesca no era en el mar. Ahora ellos iban a lanzar anzuelos, redes a los hombres, a las almas de Cristo. Entonces la iglesia triunfante nos lleva a nosotros, como en una película, a entrar al plano sobrenatural de Dios.
ya no vamos a ver la iglesia como somos físicamente. Porque físicamente usted va a decir, pastor, pero yo que puedo ser un soldado, mire, yo corro a la esquina y me canso. No, yo levanto una olla de agua y ya estoy todo el día ahí. No, esos no son los ejércitos que Dios quiere. Estamos hablando de la dimensión que no se ve con los ojos físicos. Aquí en estos momentos hay un campo de batalla. Usted está allí sentado y no ve, pero si usted viera con los ojos del Espíritu, a su alrededor hay una batalla desatada que usted no ve porque no le está peleando usted, le están peleando los ángeles de Dios. Pero tú no dimensionas y es una batalla tremenda, mucho más fuerte que la que se vive en el campo natural. Entonces la iglesia de Jesucristo es una iglesia que trasciende a un nivel distinto al que nosotros estamos acostumbrados. Como le decía al principio del tiempo de adoración, estamos hablando de la misma gloria del Dios vivo descendiendo sobre el pueblo, haciendo que tiemble la tierra, que los montes echen humo. Esa misma gloria que cuando Cristo expiró en la cruz hizo temblar la tierra, se rasgó el velo y dice la palabra que también se abrieron las tumbas. Ese es el poder de Dios manifestado al que la gente le teme y todavía no ha conocido. Miren, yo les digo algo, hay iglesias a nivel mundial grandísimas que sobrepasan las 10,000 personas y tienen un espectacular tiempo de adoración y alabanza y salen de allí y para ellos eso fue la máxima gloria de Dios. Lo que ellos no saben es que si Dios descendiera con todo su poder y gloria en ese momento donde estaban las 10,000 personas, no hubiesen ni siquiera tenido palabras para describir, ni siquiera se hubiesen podido mover de su puesto, porque la gloria de Dios manifestada lo que provoca es un temor y una reverencia tan grande que tu físico no lo resiste. Por eso Daniel cayó de rodillas, por eso muchos cayeron de rodillas, porque es una gloria que sobrepasa el campo natural. Es algo que no es que usted se arrodille si lo siente o no. Hay personas que cuando llegan a la iglesia nueva cierran un ojo y abren el otro para ver qué está haciendo el hermano de al frente. Es decir, el hermano de al frente se arrodilla, se arrodilla. Entonces parecen una coreografía de aeróbicos. ¿Sí? Mira, si el hermano alza las manos y comienza a hacer así, alabar también. Todo el servicio haciendo así, todo copiando todo lo que hacen los demás. Pero lo que no se trata de, cuando la gloria de Dios llega, no se trata de si usted quiere o no, es que eso provoca un impacto en el corazón. Cuando Elías levantó el altar y descendió fuego del cielo, ¿qué fue lo que pasó? Él les dijo al pueblo que se postraran. No, Elías no dijo nada, simplemente oró para que descendiera fuego del cielo. ¿Y qué fue lo que pasó cuando descendió esa gloria? 450 profetas murieron. Y todo el pueblo de Israel se postró a adorar a Dios, sin que Elías diera una orden. Y nosotros a veces le decimos, levántense, abran la Biblia. Bueno, estamos hablando de una iglesia como la que describen las Escrituras, estamos invocando un poder muy grande, que nosotros todavía no hemos dimensionado. Que si nosotros entendiéramos un poquito de lo que puede hacer, nosotros nunca volveríamos atrás en nuestra vida. Es algo que te toca y nunca más tú vuelves a ser el mismo. Por eso yo digo, Dios mío, qué privilegio de esos primeros hombres que tuvieron la oportunidad de caminar al lado de Cristo, tuvieron la oportunidad de escucharlo, tuvieron la oportunidad de hacer vigilias con Él, de orar con Él. Esa mujer que tuvo la oportunidad de darle agua al Señor, ese paralítico que tuvo la oportunidad de darle la mano al Señor, ese hombre Zaqueo que tuvo la oportunidad de que el Señor cenara en su casa. ¿Y ustedes se imaginan esa gloria que yo les estoy describiendo entrando en su casa? Créanme que eso es para temblar. Quiero a través de este mensaje sumergirlos
en una iglesia que impacte su corazón. Porque yo quiero ver en Valledupar una iglesia que impacte el corazón. Una iglesia que entre más allá de simplemente yo me congrego y yo asisto. Quiero ver el corazón apasionado por el Evangelio. Y eso no es solamente aquí, no es solamente cuando yo los estoy viendo, sino cuando usted está en su casa y usted refleja esa gloria que los vecinos quieren saber qué es lo que usted hace, qué come, a dónde va, quién lo asesora. Ese vestido usted hace rato que no cambia de ropa, pero siempre resplandece. Eso es la gloria de Dios sobre usted. Esa es la gloria de Dios. Quiero que me acompañen en la lectura de 2 de Corintios. Segunda de Corintios capítulo 2, versículo 14. Y dice la palabra de Dios: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Siempre en triunfo en Cristo Jesús. Y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El olor de su conocimiento. Otro testimonio bonito que dan muchas personas es cuando Dios ha descendido en algunas partes, sienten un olor diferente, un perfume, como si fuera un perfume costoso, pero no, usted no lo va a conseguir en ninguna parte. No es la 212, no es la Carolina Herrera, no es 212, ni Hugo Boss, ni no. Estamos hablando de un perfume que solo Dios tiene. Y cuando usted percibe ese perfume en sus sentidos, eso estremece su ser. Entonces que aquí dice, y miren muy importante, que ese perfume se debería manifestar a través de nosotros. El versículo dice que Él siempre nos lleva en triunfo, o sea, siempre ganando. Y ese siempre ganar provoca la curiosidad de las personas alrededor, por lo cual después dice, por medio de nosotros, Él manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Miren, hay personas que usan unos perfumes que cuando pasan de lejos, todo lo inundan con ese perfume. Uno voltea sin querer, queda así como encantado de la fragancia. Así es cuando un cristiano está en la presencia de Dios. Él llega a un lugar y se siente, aunque no diga una sola palabra. Su casa debería estar impregnada de este perfume, que los vecinos entren y no sepan por dónde caminar, porque por todos lados perciben el perfume, por todos lados sienten una presencia especial. Yo les pregunto, y esto usted se contestará en su corazón, no voy a sacarle los trapitos al sol a nadie. ¿Qué perciben los vecinos cuando entran a su casa? ¿Cuál es el perfume? Saquemos las horas de comida de las 11 a la 1, que se siente el olor a frijol, a sopa. No, estamos hablando de esos momentos donde entra la persona y usted siente que ella tiene como curiosidad de saber por qué su casa es diferente a la suya. Y si uno ve a simple vista la misma pintura, la misma pared, los mismos muebles, no, pero hay algo que el vecino no describe, es la presencia de Dios. Y eso debe estar impregnado no solo cuando usted hace una reunión de casa de fe o cuando usted pone alabanzas, no. El perfume de Dios debe permanecer siempre en nuestras vidas. Entonces, la iglesia es la agencia de Dios para la proclamación de la verdad, facultada por Él para hacer una obra especial. Él le dio el poder y la facultad a la iglesia para hacer lo que hace, no los hombres. Por eso la iglesia no depende de los hombres para predicar el Evangelio. Por eso el Evangelio es para todas las naciones. Y no se debe cambiar ese mensaje, porque la facultad no viene de un hombre. Y los hombres no deben cambiar lo que Dios quiere decir.
si nosotros somos leales y obedientes a todos los mandamientos de Dios, entonces Él habitará en esa iglesia de la que yo les estoy describiendo, que somos nosotros. Pero dice que lealtad y obediencia a sus mandamientos es lo que provoca ese perfume agradable a Dios, agradable ante todos los demás. Entonces, dice, si manifestamos verdadera felicidad, si honramos al Señor, Dios de Israel, no habrá poder capaz de resistirnos a nosotros. ¿Qué habla la iglesia de los primeros cristianos? ¿Qué habla las escrituras, las enseñanzas, los estudios, los sermones de los primeros cristianos? ¿Qué dice que pasaba cuando ellos estaban en un lugar? Miren, es tanto el poder manifestado que sanaban personas con su sombra. Miraban a las personas, liberaban a los demonios de una manera tan increíble que eso no se podía resistir. La presencia de esos hombres en un lugar ya era causa de temor. Por eso los querían matar, por eso querían desaparecerlos, porque donde ellos ponían su pie, allí pasaba algo sobrenatural. Ni siquiera las cárceles podían detenerlos. Cuán tremenda es la gloria de Dios en el hombre. Ni siquiera las cárceles detenían ese poder. Los metían a la cárcel y hasta allá hacían cosas sobrenaturales. Ese es el poder de Dios manifestado en una iglesia triunfante. Pero hoy en día vemos el lado opuesto de la moneda. Frenan al cristiano con mucha facilidad, Le cambian los argumentos, le manipulan las creencias con mucha facilidad. Tanto es que yo he probado que aún compartiendo dentro de la misma iglesia o dentro de las reuniones de oración en las casas, las personas desconocen las escrituras, desconocen el poder de Dios. Entonces yo me pregunto, ¿qué es lo que hace que la persona vaya a una reunión si desconoce el poder de Dios? ¿Qué siguen? ¿A quién siguen? ¿Al líder? ¿Al pastor? El pastor es una persona como usted. También depende de la misma presencia y de la misma gloria que usted. Yo creería que deberían seguir a Cristo y por eso van a esas reuniones. Porque eso era lo que pasaba con la primera iglesia. Ellos no seguían a los discípulos porque usaban buena ropa. No, ellos seguían a ellos por el poder que veían reflejado en sus vidas. Por eso, donde Jesús estaba, allí había multitudes de 5,000 y de muchas más personas. La gente viajaba de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, con tal de estar donde Jesús iba a predicar la palabra. Y es triste ver que hoy en día las personas no se mueven ni dentro de la misma ciudad para ir a la iglesia. Es el mismo Cristo, es lo mismo, es Él. Pero pareciera que siguieran solo al hombre. Y por eso ahí no hay una iglesia triunfante. ¿Cómo va a triunfar si usted va detrás de una persona que tiene los mismos defectos que usted? Miren, si nosotros accionamos en el campo espiritual de la misma manera que accionan otros, no vamos a ver la gloria de Dios. Porque si Él se equivocó, yo también voy a hacer lo mismo. Pero si mis ojos están puestos en Jesús, ¿y qué es Jesús en estos momentos? Su palabra, sus mandamientos, sus promesas. Dice la Biblia, ellas son las que dan testimonio de mí. Porque Él no está en cuerpo presente, pero nos dejó a su espíritu, su esencia. Es curioso, pero hay veces que experimentan las madres, cabezas de hogar, las esposas con la comida y le echan recetas secretas y no dicen nada. Y uno comiendo, uno dice, ¿qué le echó? ¿Qué le echó? Y uno adivinando, ¿qué será? Y la mamá riéndose y no quiere decir qué le echó al jugo, que sabe diferente, pero está delicioso. Así pasa con la iglesia. Usted ve personas normales, pero algo tienen que hace que las sigan. Eso debe ser la presencia de Dios. Ahora quiero que vayamos
a Mateo 28:20. Mateo 28:20 es el versículo eje de la iglesia en la que usted hoy se encuentra. Y es de toda la iglesia a nivel mundial. Es un mandamiento que no distingue doctrina, que no distingue denominación, nombre ni visión. Es un mandamiento implícito para todo aquel que está en los caminos de Jesucristo. Es el versículo de la Gran Comisión. Y Él prometió cumplir su parte del pacto. ¿Cuál es su parte del pacto? Hablábamos en estos días del sello del Espíritu Santo. Dios te dice: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y el 20, que es el que yo quiero hacer referencia, es la promesa establecida para su iglesia, para la iglesia de triunfo. La iglesia de triunfo tiene una promesa que es la que debe hacer que usted hoy salga de aquí diferente. Y dice: y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Todos los días, no solo el domingo, no solo en el campamento, no solo en la casa de fe, es todos los días hasta el fin del mundo. He aquí, yo estoy con vosotros. Esa es la promesa. Esa es su parte del pacto. La primera parte está en nosotros, es ir por las almas. La iglesia de Cristo, la triunfante, va por las almas, no por las riquezas. La iglesia de Cristo va por el perdido, por el pecador, no por los templos, no por las catedrales. La iglesia de Cristo va donde está la necesidad. Por eso triunfa, porque no se ata a nada, no se deja detener por nada. Por eso Jesucristo fue efectivo, porque mientras algunos no salían de los templos, Él caminaba por todo lugar predicando. Mientras algunos estaban cómodos bajo el techo de un templo, Él estaba a pleno sol predicando la palabra en un barco. Pero pregúntenme, o pregúntese usted mismo en su corazón, si lo que ha leído en la palabra, ¿quién de los dos grupos, de los dos ejércitos, fue el que impactó al mundo? ¿Lo del templo o lo del barco? ¿Quién fue el que logró ganarse el corazón de las personas? ¿El que estaba bajo techo o el que se estaba aguantando la inclemencia del clima? Y déjenme decirles algo, es muy sabroso predicar desde un púlpito elegante que no se mueve. Y muy diferente es en un barco donde la ola cada ratico usted está, muévelo para un lado y muévelo para el otro. Y aguantándose ese sol que en el mar pica más. Entonces, si ven que la iglesia de Cristo no es algo material, los templos son una comodidad que Dios nos regala para que disfrutemos de ella, pero no es un ancla. Y hoy en día, tristemente, se convirtió en un ancla. Si la iglesia no tiene sillas tipo cine, no tiene pantallas gigantes, si no tiene un micrófono de alta calidad, aire acondicionado, la gente no va. Hoy en día hasta Wi-Fi le ponen para ganar gente. Esa no es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia del hombre. Esa es la iglesia del hombre. Y así no va a haber triunfo, porque mientras la gente está anclada a lo material, no es efectivo en lo sobrenatural. Entonces, triunfar es una experiencia personal que te permite remitirte al éxito en el plano espiritual, profesional, emocional. Objetivos importantes alcanzados también es triunfar, quedar siempre en victoria. Esos son significados que encontramos en el diccionario de español. Gloriosos,
fueron los resultados que acompañaron al ministerio de los apóstoles escogidos por Cristo. Su fe, su perseverancia, su compromiso, su santidad y su anhelo de presentar a Dios una iglesia convertida de corazón los llevó a sacrificar sus propias vidas. Eso dio efectividad. Por eso dice la Biblia que el que ama su vida la perderá. Pero no está hablando de la vida de que usted se va a ir a la tumba, no. Estamos hablando de la vida normal en la que usted se mueve todos los días. Mientras usted ame esa vida, no puede agradar a Dios. Miren lo que pasó con el joven rico. ¿Qué le dijo Jesús? Vende todo. Y si es tu deseo, sígueme. ¿Y lo siguió? No lo siguió. ¿Por qué no lo siguió? Porque amaba más la vida. Pero de todas maneras lo perdió. Perdió la vida, perdió la riqueza, todo porque todos vamos para el mismo destino, a terminar hechos polvo. Todos somos polvo y vamos para el mismo lado. Entonces, ¿por qué no arriesgarnos un poquito más para experimentar esta gloria que Dios hoy nos está describiendo, que está vigente para nosotros, para cualquiera de ustedes? La gloria no es solo para los que se colocan al frente a predicar, ni para los que tocan en la alabanza. Las jovencitas ven a los de la alabanza como reyes, como príncipes. De eso les crece el ego. Sí, ya compran ropa cara, ya se ponen zapatos caros, ya se cambian el peinado, parecen de Hollywood, parece que fuera un grupo de música del mundo. Nosotros debemos reverencia y respeto a Dios, pero nosotros no tocamos en alabanza para los hombres, sino para que descienda el poder de Dios sobre el pueblo. Y eso tiene un sustento. ¿Qué dice la Biblia que pasaba cuando David tocaba el arpa? ¿Quiénes se iban de Saúl? Demonios. No se iba Saúl, no lo aplaudía Saúl. ¿Saben por qué? ¿Saben qué hacía Saúl cuando ya se aburría? Le tiraba una lanza a David. Así de agradecido era. Lo mandaba a llamar para que le tocara y terminaba tirándole a matar. Ese es el mundo. Ese es el hombre. Lo alaban, lo aplauden a usted mientras toca los instrumentos, pero le ven un error así de pequeño y le caen encima. ¿Cómo le disparan? Con el chisme, con la lengua, más peligrosa que una lanza que le lanzaban a David. Por eso la iglesia de Cristo no puede estar sujeta al agrado de los hombres. Y de hecho no se puede, porque cuando usted establece los principios de Dios, va a levantar llaga en muchas personas. Sus vecinos se van a levantar, su familia se va a levantar en contra de usted, porque usted está estableciendo un orden que hace rato la sociedad no enseña. Hoy en día corregir al niño se convirtió en un delito. Usted corrige a su hijo y le echan al bienestar. ¿Qué dice la palabra de Dios? Es una herramienta que le regalo a los padres hoy, hasta para los que tienen hijos grandes. Dice, corrige al niño ¿con qué? Con vara. Con vara, dice la palabra del Señor. No lo va ahora a dejar inválido, pero sí tiene que desarrollar una técnica para corregir a su niño. Se lo está autorizando el mismo Dios. Miren, las maestras tenían unas reglas de 1 metro con que lo castigaban a uno si no se sabía las tablas. Y luego esa regla pasó a manos de las mamás. Esa era, uno lo ponían con el cuaderno a estudiar las tablas y la regla encima de la nevera, visible, como una amenaza de que si no se las aprendía, tabla, como en los Simpsons. Ya introducidos dentro de este mensaje de ambiente, o este mensaje de una iglesia de triunfo, una iglesia gloriosa, le quiero revelar a través de lo que me dice la Escritura cuáles son las características de esta iglesia triunfante. Y son 1, 2, 3, 4, 5 características que la palabra nos habla. Por eso vamos a viajar de un versículo al otro, porque quiero que veamos a la luz de la Escritura, no de lo que dice el pastor, que es una iglesia triunfante.
una iglesia gloriosa. Primera característica, fundamentos firmes. Mateo 7:24. También conocemos mucho esta parábola, que es la parábola de la casa sobre la roca. Leemos en la palabra del Señor, cualquiera, miren lo que comienza diciendo el versículo, dice que solo los cristianos, solo los que están dentro de la iglesia, no. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente. Es importante la aclaración que hace el versículo, porque si se los digo con tristeza, hay hijos de personas que no son cristianos que tienen mejor educación que muchos dentro de la iglesia, a nivel mundial hablando. Hay hijos, hay personas que aún estando fuera dan mejor ejemplo de comportamiento que muchos de los que están adentro. Eso es una cachetada muy grande para una iglesia triunfante. Y es real, usted prenda el televisor y vea el comportamiento de los jóvenes hoy. Vea el comportamiento de lo que pasa dentro de las iglesias, con los hijos de los pastores, con los hijos del evangelista, del apóstol, del hermanito, del líder. ¿Qué está pasando? Nosotros no estamos trasladando a nuestra familia a Cristo. Nosotros tenemos una familia que va a la iglesia, pero no está convertida de corazón. Y esto es muy delicado. Y continúa diciendo que descendió lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó. Usted fundamenta su familia en estos principios que el Señor les está dando hoy y que le ha dado a través de todo su recorrer cristiano. Y dice aquí, y no cayó. ¿Dificultades van a venir? Sí. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pero como lo dice aquí, también lo dijo en ese otro pasaje, confiad, yo he vencido al mundo. Y aquí dice, y no cayó. Como la del cerdito y el lobo. No cayó. Pero miren por qué. Porque estaba fundada sobre la roca. ¿Quién es la roca en la Biblia? Cristo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ahora le pone el ejemplo de los primeros cerditos. Le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia, ríos, vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y miren que hoy en día hay muchas personas, ni siquiera hay que soplar duro como sopló el lobo en aquel cuento de niños. Entonces usted medio sopla un poquito, así como para apagar una vela de cumpleaños, y el cristiano se cae. Un vientico nada más al piso. ¿Por qué? No hay cimientos. No hay cimientos. Entonces, nos habla de prudencia y nos habla de insensatez. Son dos lados opuestos. Los insensatos son los que desprecian los consejos. Esos son insensatos. En la Biblia eso es el que desprecia el consejo. Y prudente es el que lo pone por obra. Ya, no hay más que añadirle a esto. Pasamos al segundo principio, sin mancha y sin arruga. Efesios 5:27. Dice la palabra en Efesios 5, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Debemos esforzarnos por dar lo mejor para el reino de Dios. Quitemos de nuestras vidas todo aquello que mancha las vestiduras que el Señor le colocó a su iglesia. Es ese versículo lo que le dice, quita de tu vida todo lo viejo.
pastor, que si saco a la abuela de la casa. No, estamos hablando del pecado, de la maldad y de todo lo que en tu vida no agrada a Cristo, te apaga espiritualmente. Siguiente principio, y este es fundamental en el área espiritual: comprometida. Isaías 29:13. Me gusta mucho el libro de Isaías por su lenguaje imponente, un lenguaje bastante bien puesto, bien elaborado. Isaías era un hombre que usaba palabras muy directo al corazón, estremecían. Yo me imagino a Isaías hablando y a uno temblando. Dice pues el Señor, Isaías 29:13, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Miren lo que dice el versículo, porque nosotros decimos nada más este pueblo de labios me honra y su corazón está lejos de mí. Ese es el pedacito que nos aprendimos, pero miren lo que dice el versículo: este pueblo se acerca a mí, viene a la iglesia, se congrega, va a la casa de fe, pero su corazón está lejos de mí. Dice el Señor: ¿a qué estás viniendo a la iglesia? ¿A qué estás viniendo? ¿Qué te mueve el corazón? ¿Cuál es tu motivo? ¿La hermanita que es bonita? ¿El pastor que predica bonito? ¿La iglesia que tiene aire acondicionado? ¿Qué te mueve el corazón? ¿Es Cristo? ¿Es el Evangelio? ¿Es la carga por las almas? ¿Es tu vida transformada a través de su sangre? ¿O es una comodidad material? Es un mensaje muy fuerte de parte de Isaías. Y miren que vuelve y todavía viene Isaías y lo remata uno con esta última frase del versículo: y su temor a mí no es más que un mandamiento de hombre que les fue enseñado. Ahí Isaías lo dejó a uno sin palabras. Dice el Señor: su temor, o sea, su supuesto respeto no es más que algo que otro hombre le enseñó. Y hemos hablado de eso mucho en los cultos. Estamos hablando de todas aquellas añadiduras que el hombre le colocó a la palabra de Dios. Aquellos parámetros que no obedecen a la santidad, sino ya algo que es del ser humano. No voy a entrar en detalles porque no obedece al tema de hoy. Entonces, el compromiso es una declaración de nuestro lenguaje que sostenemos con nuestros actos. Declaración de nuestro lenguaje sostenido con nuestros actos. Si yo digo que cocino bien, ¿qué debo hacer? Si yo sé que cocino mal, mejor. Yo reconozco que a mí en lo que refiere a tocar la guitarra todavía me falta mucho. Por eso cuando me preguntan, yo ¿qué digo? Estoy aprendiendo a tocar la guitarra. Soy sincero. Porque hay unos que se saben una sola canción y creen que son un grupo musical. No, con Dios hay que ser sincero, porque dice la palabra que Dios se perfecciona en tus debilidades, no en tus fortalezas, no en tu ego. Siguiente principio: perseverante. Mateo 24:13. Estamos con un alto contenido bíblico hoy. 24:13. Mire lo que dice el discípulo aquí en su libro. Dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cuál es el fin? La venida de Cristo. Voy a añadirle algo acá teológicamente. El libro de Mateo es un libro para los judíos, para el pueblo hebreo, no es para la iglesia como tal en cuanto a doctrina. El fin del que habla aquí es ya el fin de los tiempos, cuando todo termina. Esto incluso después de la venida de Cristo. Porque dice la palabra de Dios que después que Cristo venga por su Espíritu a la tierra, todavía hay personas que quedan con una segunda oportunidad. Pero, ojo, no va a haber el Espíritu Santo. Así que les toca como en sus fuerzas.
Le toca como aguantarse ese periodo de tribulación que ya ustedes han visto que no es nada agradable. Por eso dice, el que persevere hasta el fin será salvo. Entonces, perseverancia, característica fundamental de un hijo de Dios, de un convertido genuino a Cristo. Como veíamos en la conversión de Pablo, no volvió atrás nunca. Pedro, luego de que Jesús le diera la oportunidad de pastorear sus ovejas, ¿qué volvió atrás? No volvió atrás. Ninguno de ellos regresó. Tambalearon al principio, pero después no volvió más. Eso es una característica. Porque hay personas que tienen la iglesia como un club, como un grupo de WhatsApp. Se entran, se salen, se entran, se salen, se entran, se salen. No, un hijo de Dios no está entrando y saliendo de Cristo como si eso fuera una puerta de fuego, como si fuera un hotel. Hoy estoy, mañana no estoy, hoy estoy, no. Porque en una de esas idas viene el Señor y te quedas. En una de esas salidas, en esas vacaciones del Señor, como algunos se dan en diciembre, llega el Señor y ¿cómo quedas tú? Como dice el dicho popular, ¿viendo qué? Un chispeo. Siguiente y último principio, llena del Espíritu Santo. Sin la llenura del Espíritu Santo, cualquier cosa que queremos hacer o quisiéramos hacer terminará en frustración y fracaso. Sin la llenura del Espíritu Santo. Estamos hablando de su iglesia, ojo, porque hay talentos en usted, por ejemplo, el talento de la cocina, el talento de la música. Hay unos talentos que obviamente si usted es disciplinado, si usted es perseverante, usted le va a ir bien. Por eso dice la palabra, determinarás una cosa y esta te será firme. Si usted es una persona, si usted es músico y usted es disciplinado con sus ensayos, es puntual con sus ensayos y con las presentaciones, es ordenado, es de calidad, usted le va a ir bien. Porque su producto va a ser bueno para los demás. Entonces aquí estamos hablando de la iglesia, de lo que hacemos para Cristo. Hay personas que no tienen ningún conocimiento de nada y pretenden hacer una liberación. O no tienen conocimiento de absolutamente nada y se meten a hacer un ayuno. Y nosotros debemos tener mucho cuidado. Porque Satanás y su combo, ellos no juegan. Dios es misericordioso, Satanás no. Cuando Dios a usted lo está viendo hacer algo que no está bien, Él busca la manera de enseñarle, de advertirle las consecuencias. Satanás no dice nada, se queda callado. Espera que usted se estrelle contra la pared para luego cogerlo y llevárselo. Por eso, cuando usted está haciendo cosas malas, rara vez a usted alguien le dice que está haciendo algo malo, más bien lo aplauden. Porque es Satanás. Pastor, que mis amigos siempre los domingos me invitan a un asado. Claro. ¿Quién le va a decir que no? Por eso dice la palabra que la carne siempre es contra el espíritu. ¿Quién quiere ir a la iglesia? El espíritu. Pero ¿dónde está su carne? Pendiente del asado. Todavía el pastor no ha terminado de predicar y mira el reloj de reojo. Se pone la mano así en la pierna para que el reloj se vea así sin que el pastor se dé cuenta, para ver si se acaba rápido la prédica para, de pronto alcance un poquito del asado. Uno lo ve, no crean, uno desde aquí ve todo lo ve desde aquí. Y más Dios que está allá arriba. Entonces una iglesia llena del Espíritu Santo, y quiero que entremos aquí a Efesios 5:18. Aquí hay una comparación muy divertida. Nosotros estamos en una tierra donde esto se aplica mucho. El versículo empieza diciendo, no os embriaguéis con vino. Ustedes, quiero que me digan, algunos de ustedes, ¿cuáles son las características de una persona embriagada? Díganme, ¿qué es la característica de una persona embriagada? Se ríe. Eso se ríe de hasta los malos chistes. Habla hasta lo que no ha hecho. Hay muchas características. Entonces el versículo hace una comparación
Porque miren que hay personas descaradas que dicen, pastor, pero es que dicen no se embriaguéis con vino y yo me tomé unas cervecitas nada más. No os embriaguéis con vino hace referencia a que tu llenura, dice aquí, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Que el que te llene, el que te lleve a estar en ese estado de éxtasis, de placer, sea el Espíritu de Dios. Porque ese estado lo único que va a generar en ti es bendición y gloria. Pero la otra llenura, la que está arriba del vino, problemas, ruina, tristeza, y deja en tu cuerpo un sinsabor que luego lo van a pagar tus riñones. Entonces Dios es claro, y Pablo le hablaba aquí a la iglesia de Éfeso. El deseo de Dios, concluimos, el deseo de Dios es que seamos una iglesia que esté por encima de cualquier situación, y para ello la iglesia ha de tener a Cristo como fundamento. ¿Cuánto necesitamos con urgencia retomar? Esto es una exclamación. ¿Cuánto necesitamos con urgencia retomar el fluir del Espíritu en nuestras vidas y en nuestras iglesias? El fluir del Espíritu. Que a usted no le interesa. Miren, cuando yo empecé en la iglesia, el Señor me ha permitido estar en aquellas sedes donde apenas está empezando, donde no hay la comodidad de un aire, donde no hay la comodidad a veces ni siquiera de abanicos, pero donde la presencia de Dios se siente de una manera tan bonita. Mire, cuando usted entra en la presencia de Dios, no le importa si hay o no hay abanicos, si hay o no hay aire, porque allí usted no siente más que deleite, gozo. Uno ve a las personas cuando entran a la presencia de Dios y parece que estuvieran en otro mundo diferente. Eso pasa. Pero la iglesia de hoy toma como presencia de Dios las comodidades por ese mundo. Eso es lo que ellos le llaman la presencia de Dios. Un templo grande. Ese pastor está ungido porque esa iglesia tiene más de no sé cuántas mil personas. No. Dios no toma eso como gloria. Eso no lo toma Dios como gloria. Dios toma como gloria es cuántos de esa congregación están llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos de esa congregación están reflejando dones de ciencia, sabiduría, de revelación? ¿Cuántos están sanando enfermos? ¿Cuántos de esa congregación hablan al clima y el clima cambia? ¿Cuántos de esa congregación tienen ese poder de fe? Eso es lo que Dios llama gloria. Esa es la primera iglesia de Cristo. Eran los discípulos, los apóstoles, los profetas. No va a llover, no llovía. Esa es gloria sobrenatural. Y eso debe hoy llevarnos a reflexionar en qué estoy haciendo y qué me mueve a mí a ir a la iglesia. Si no son estas características, hay que comenzar a implementarlas. Hay que cambiar de una vez ya, hay que rasgar otra vez ese velo y comenzar a ver qué es lo que realmente hay en el lugar santísimo. El arca del pacto, los mandamientos, la vara de Aarón y el maná. Era lo único que había dentro de ese lugar que a Dios le importaba. De ahí para allá, a Dios no tomaba en cuenta si la pared estaba pintada de blanco, de amarillo, de rojo, cualquiera fuese el color. Es más, les digo algo, en ese lugar era tanta la presencia de Dios, en el lugar santísimo, que solo una persona tenía autorización de entrar, y si entraban mal, moría. Y en ese lugar no había sillas, no había aire acondicionado. Entonces, ¿qué es la presencia de Dios para usted?